Vamos a hablar de las demostraciones de las propiedades de los logaritmos, pero para hablar de ellas tenemos que recordar un poquito sobre las inversas. Habíamos visto que si nosotros tenemos una función y igual a 2 a la x, su inversa era la función logaritmo base 2 de x. ¿A qué vamos con esto? Y vamos a agarrar un punto básico, por ejemplo, que habíamos visto anteriormente, que era para aquí, en esta de aquí, teníamos el valor de x0 y y1. Y en esta de acá teníamos que x es 1 cuando y es 0. Entonces la pregunta aquí es básica, ¿verdad? ¿Cuánto sería el logaritmo de 2 si tengo 2 a la 1? ¿Verdad? Y aquí podemos decir que en 1 esto valía 2, entonces aquí en 2 vale 1. Aquí podemos tener, por ejemplo, x igual a 2 y esto vale 4, 3 y esto vale 8 y lo podemos voltear, ¿verdad? Aquí podemos decir 4 y 8, que esto es 2 al cuadrado y esto es 2 al cubo, y por lo tanto este es 2 y este es 3. Entonces si nosotros vemos, y aquí voy a llegar a un punto muy importante, pero rápidamente, nosotros vemos que el logaritmo base 2 de 2 a la 1, si trabajamos con la exponencial, pues esto es el logaritmo base 2 en 2. Entonces, ¿cuánto vale el logaritmo cuando x vale 2? Nosotros vemos y decimos, bueno, por la inversa esto vale 1. ¿Cuánto vale el logaritmo base 2 en 4? Por la inversa vemos que debe de ser 2. ¿Cuánto vale el logaritmo base 2 en 8? Y por la inversa vemos que esto debe de ser 3. Esto es por la inversa. Pero si nosotros reescribimos esto y decimos que el logaritmo de 4 en realidad es el logaritmo base 2 de 2 al cuadrado, y que el logaritmo base 2 de 8 es en realidad el logaritmo base 2 de 2 al cubo, nos podemos estar dando cuenta que el resultado que nosotros estamos obteniendo es la potencia. Y aquí viene la revelación. Antes yo decía, si yo elevo 2 a la una potencia, ¿cuánto es el total? Pero como estoy en inversa, entonces ahora mi x no es mi potencia, sino mi total. Y lo que estoy buscando, que era la x antes, es mi potencia. Entonces en las funciones logaritmos, de manera general, lo que yo estoy preguntando es ¿a qué potencia, ¿a qué potencia tengo que elevar a para que me dé x? Entonces, ese es el valor de y. Y quiere decirme a qué potencia tengo que elevar la base a para que me dé el valor de x. Entonces, si yo, por ejemplo, te pongo y logaritmo base 3 de 27, la pregunta es, ¿a qué potencia tengo que elevar? Porque el resultado es y. ¿A qué potencia tengo que elevar 3 para que esto sea 27? Pues esto es 3 al cubo, entonces mi potencia es 3. Y eso es lo que hace una función logaritmo natural. Entonces, en cuestiones inversas entra una propiedad bien importante. Si yo pongo y igual al logaritmo base 2 de 2 al cubo, o sea, ¿qué potencia tengo que elevar a 2 para que me dé 2 al cubo? Pues directo, es 3. Si yo te pongo y logaritmo base 10 de 10 a la 7, ¿a qué potencia tengo que elevar 10 para que me dé 10 a la 7? Pues lógico, a 7.
Entonces hay una propiedad que me dice, si yo tengo logaritmo base a de a la x, ¿a qué potencia tengo que elevar a para que a me dé a la x? Pues simplemente x. Y aquí es donde entra este proceso de la cancelación o simplificación o reducción de funciones logaritmos utilizando sus exponenciales. Y por eso cuando me dicen y logaritmo natural de e a la x, como el logaritmo natural es la inversa de la base e, por eso me dicen que eso siempre da x. O que si yo tengo y igual a e a la logaritmo natural de x, pues también me va a dar x. Porque aquí estoy al revés. Aquí estoy preguntando cuál va a ser el total, ¿verdad? ¿Cuál es el total si yo elevo e a la logaritmo natural de x? Entonces aquí también está siendo redundante ese proceso y también vuelvo a caer en lo mismo. Entonces, en base a este proceso, ¿verdad? Y lo podemos ver, por ejemplo, aquí, si yo tengo y igual a 2 a la logaritmo natural base 2 de 2 a la 3. Entonces, ¿a qué número tengo que elevar a 2 para que me dé 2 a la 3? Y decimos, bueno, pues a 3, ¿verdad? Y una vez que esto se cancela, me queda 2 al cubo. Entonces, si te fijas, se sigue conservando este valor directo que teníamos acá. Y este proceso es súper importante porque entonces a partir de ello podemos demostrar todas las propiedades de los logaritmos. ¿Cuáles son esas propiedades? Bueno, pues esas propiedades son básicamente tres. La primera me dice que si yo tengo un logaritmo natural de a más un logaritmo natural de b, esto tiene que ser igual al logaritmo de a por b. Y la pregunta es, ¿de dónde sale todo esto? Bueno, pues va a salir de hacer una manipulación y vamos a decir que esta suma no conozco qué es esto y digo que es z. Entonces empezamos y decimos, bueno, ¿cómo le hago para cancelar logaritmos naturales? Ya habíamos visto que y igual a e a la logaritmo natural de x va a ser x, así como y igual a la logaritmo natural de e a la x también es x. Entonces, usando estas propiedades de las inversas, nosotros decimos, bueno, pues elevo todo a la base e. Porque si quiero juntar estos dos valores, lo primero que tengo que hacer es deshacerme de los logaritmos. Una vez que estoy ahí, veo o recuerdo que si yo tengo dos bases que se están sumando, en realidad están así porque anteriormente se estaban multiplicando. Entonces quiere decir que esto es lo mismo que tener a e logaritmo natural de a por e logaritmo natural de b igual a e a la z. Y una vez que estoy ahí, pues estoy cayendo, si se fijan, tengo e logaritmo natural de a, es muy parecido en esto, nada más que ahora en lugar de x tengo a. Pues esto se va, o mi simplificación es simplemente a, y aquí también se está repitiendo. E logaritmo natural de b, e logaritmo natural de x es x, entonces e logaritmo natural de b pues es b. Y esto es igual a e a la z. Evidentemente yo ya logré reducir mis logaritmos y ya tengo la multiplicación, pero pues ahora mi pregunta es, ¿cómo me deshago de esto? Pues bueno, aplícale un logaritmo en ambos lados, ¿verdad? Y nos va a quedar que el logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a la z, que en este caso el logaritmo de a la x es x, entonces el logaritmo de a la z nos da z. Y por eso ya sabemos que si el logaritmo de a más el logaritmo de b me tiene que dar z, pues esa z es logaritmo de a por b. Y esa es la primera propiedad que te tienes que acordar. Y yo te recomiendo que la trabajes muy bien porque estarlas deduciendo una y otra vez o estar haciendo el procedimiento deductivo cada vez que tengo una ecuación se vuelve un problema muy largo y más adelante, pues esto para algunos es solo el principio, pero para nosotros que estamos en cálculo y que vamos a llegar también a cálculo integral,
cálculo multivariable y cosas por el estilo. Entonces esto nada más es un paso intermedio que debe de salir en 20, 30 segundos. Entonces es importante que sepa muy bien de dónde viene y que ya con esto aclarado diga rápido. Ya no la voy a estar haciendo, ya sé que viene de esta demostración y por lo tanto como viene una suma y las sumas en las potencias vienen de multiplicaciones, entonces los argumentos se multiplican. Y tenemos una que es muy parecida que viene con la resta. Y pues si se fijan prácticamente la deducción pues es la misma, ¿no? Si yo los estoy sumando, ¿verdad? Le aplico una exponencial en ambos lados, ¿verdad? Y cuando yo tengo una resta, aquí voy a recordar que si yo tengo una resta, pues viene de una división. Entonces esto en realidad es el logaritmo de a entre el logaritmo de b, igual a e a la z. El logaritmo de a, ya vimos que esto se cancela y simplemente nos da a, y el logaritmo de b, pues nos da simplemente b. Entonces aquí ya encontramos que e a la z tiene que ser igual a entre b, pero nosotros queremos encontrar cuánto es z, entonces aplicamos logaritmos en ambos extremos y nos damos cuenta que al tenerla aquí nos damos el resultado de que z es a entre b, y por lo tanto cuando yo tengo un logaritmo de a menos un logaritmo de b, pues yo digo que esto es el logaritmo de a sobre b. Y otra propiedad que sale de todos estos procesos, y la voy a poner aquí en chiquito, es qué pasa cuando yo tengo un logaritmo de a la m. Pues esto en realidad es un logaritmo de a por a por a, ¿verdad? Entonces puedo hacer referencia a esta que tenía yo aquí. Entonces como se está multiplicando 3 veces a, pues yo puedo decir, o m veces a, ¿verdad? Yo puedo decir que venía de sumar tantas veces el logaritmo de a. Y tantas veces el logaritmo de a, pues me da, por ejemplo aquí, 3 logaritmos de a. Entonces la potencia simplemente baja. Entonces cuando yo veo esta fórmula, me voy a acordar que esto es m logaritmo de a. Y que yo la tenga como potencia al argumento, ¿ok? No todo el logaritmo, solo el argumento. Y estas son las 3 propiedades más básicas que necesitamos dominar perfectamente bien para poder seguir adelante con los procesos de trabajo con funciones logarítmicas y exponenciales.